Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos la bienvenida a este nuevo programa 141. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a este devocional de esta mañana, día lunes, día 24 de julio. Va avanzando el mes, va pasando el mes, ya se aproxima el mes de agosto, ya estamos muy cerquita de pasar mucho frío probablemente, y bueno, estamos en temporada de frío, pero estos días nos ha tocado lindos, agradables, lindos días, y bueno, con algunas tormentas, también creo que Dios nos complace a todos, ¿eh? A algunos les gustan las tormentas, a otros les gusta la humedad, a otros les gusta el calorcito, el frío, pero bueno, en definitiva, Dios siempre dejándonos conforme a todos, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios en esta mañana, porque el Señor una vez más nos permite estar juntamente con ustedes a través de esta pequeña pantalla, de este celular. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera. Estamos en tiempo de vacaciones de invierno, en la cual los colegios, las escuelas están cerradas, los niños, los jóvenes tienen vacaciones de invierno. Así que disfrutando estas vacaciones, disfrutando estos días, y que algunos de nosotros probablemente descansemos un poquito más, nos quedamos un ratito más en la cama, y bueno, está bueno quedarse en la cama, y tal vez está bueno poder compartir un devocional desde la cama, calentitos ahí tomando un mate, un cafecito, bueno, con la familia, compartir este devocional juntamente con nuestra familia. Así que bienvenidos a todos en esta mañana, incluso vecinos, amigos, hermanos nuevos que se van agregando cada mañana para compartir con nosotros este devocional. Una enseñanza de la palabra de Dios. El devocional significa una enseñanza de la palabra de Dios en la cual cada uno de nosotros tenemos la obligación, entre comillas, una orden imperativa en decir, bueno, voy a leer la Biblia para conocer al que realmente me ama, ¿no es cierto? Al conocer a Dios. Usted quiere conocer a Dios, no ande preguntando, ni busque por internet. Agarre su Biblia y ahí va a encontrar quién es Dios verdaderamente. Hoy estamos leyendo el capítulo 29, 30 y 31. Bueno, es un poquito extenso el 31, por eso vamos a leer 3 capítulos. Y seguimos con la historia de Job, de este hombre. Aquí vemos el verdadero Job. Vamos a descubrir en este capítulo su verdadera identidad. Podríamos haber puesto el título, pero el título de este programa, de este devocional, recordando el pasado. Muchas personas viven de esta manera, recordando su pasado. Puede marcar una diferencia en el día de hoy tu pasado, ¿no es cierto? A veces hay mucha gente que vive del pasado, de los recuerdos, de las glorias pasadas, de las vivencias, de los fracasos, ¿no? Y la persona, a través de esos recuerdos, trae consecuencias a su vida presente. Incluso muchas personas, al recordar tanto el pasado, no disfrutan el presente. ¿Se da cuenta? El fracaso del pasado no te hace disfrutar tu presente. A veces las alegrías del pasado, en situaciones hoy que estamos viviendo, las recordamos y no te deja disfrutar incluso tu vida en este tiempo, a pesar de las dificultades, de los problemas, ¿no es cierto? O sea, recordamos que en un momento fuimos felices, pero hoy estamos pasándolo un tiempo de una situación adversa, una situación crítica en el matrimonio, en la familia, y no nos deja ni siquiera, a pesar de la dificultad, disfrutar nuestra vida, recordando nuestro pasado. Aquí encontramos a Job, recordando su pasado. Yo hice una pequeña aclaración en este capítulo para leerlo, y lo vamos a leer primeramente, el capítulo 29 de Job. Aquí sus amigos habían dejado de acusarle en cierta manera a Job, ¿no? De ninguna manera, en ningún momento vemos a sus amigos tratando de consolarlo, sino usando sus propios criterios, sus pensamientos, sus ideas, sus argumentos que presentaron a Job. Pero ninguno de ellos logró consolarlo o ir al fondo del problema, ¿no? Ninguno de ellos trató de descubrir cuál era la esencia del problema o de la dificultad de Job.
y utilizamos muchas veces como cristianos nuestros propios argumentos. En un momento tenemos un enfoque positivo, alegre, le damos la vuelta a la persona, le decimos, bueno, alegremente, tal vez de manera chistosa, le queremos decir algo indirectamente y usamos esa parte positiva de nosotros, esa alegría, ¿no? Para no hacerlo molestar, pero en definitiva se lo estamos diciendo. También podemos usar un argumento positivo, pero también podemos ser tradicionalista, ¿no? De nuestra religión, de nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Antiguamente se decía que la persona que tenía problemas estaba en pecado. Las iglesias antiguas, la iglesia pentecostal, por lo general, una persona que estaba pasando un problema familiar es porque había un pecado, ¿no? Se había quedado sin trabajo, estaba pasando una dificultad económica, había pecado en su vida. Todo era tradicionalista también, pero también podemos usar un enfoque religioso. Cuando una persona se cree que lo sabe todo, a veces nos enfrentamos a personas que están pasando problemas y usamos esa parte religiosa como que lo sabemos todo, ¿no? Le damos consejos con sabiduría humana a veces y no lo que realmente la persona desea escuchar, ¿no es cierto? En realidad no desea escuchar que se justifique, sino decirle cuál es el problema verdadero de que está pasando la persona. En este caso Job, vamos a leer que él sigue insistiendo y sigue justificando su vida. Mire, acá el ego y el yo de Job reflorece otra vez, florece en este capítulo nuevamente. Y que es muy probable muchas personas de nosotros estemos pasando por esta situación. Nuestro yo, nuestro ego. Mire lo que vamos a leer en esta mañana y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Job, a pesar de todo, que Dios tenía un concepto diferente al concepto de sus amigos, de sus familias, de sus siervos. Dios lo consideraba un hombre perfecto, justo, a Job, ¿no? Pero a pesar de todo esto, vamos a descubrir cuál era el problema fundamental de Job. Lo vamos a leer. Capítulo 29, hoy nos detenemos en este capítulo. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene su Biblia en mano, tome su Biblia en el capítulo 29 del libro de Job. Este capítulo es muy paralelo al capítulo de Jonás, del profeta Jonás. El pez en ese momento fue tan importante como esta enfermedad de Job. Para que usted tenga una idea. Usted me dice, bueno, explíquemelo, pastor. Bueno, gracias a esta enfermedad de Job, Job pudo descubrir quién era definitivamente. Gracias al pez, Jonás logró cumplir lo que Dios le había dado. O sea que el pez en el libro de Jonás fue necesario y en este caso la enfermedad de Job también es muy necesaria. Así que vamos a leerlo en esta mañana. Dice así: volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ya que sus amigos habían callado, ya no había más argumento para decirle a Job, Job empieza a hablar. Dijo, bueno, voy a seguir yo hablando, escúchenme ahora a mí. Y dice Job en el versículo 2, ¿quién me volviese como los meses pasados? Evidentemente Job estaba pasando una enfermedad de largo tiempo, ya habían pasado varios meses, no dice la cantidad, pero evidentemente meses habían pasado de su enfermedad. Dice así la palabra, como los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando era el favor de Dios, dice, velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando llevaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían, se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado
y los ojos que me veían me daban testimonio. Job era una persona muy importante donde él vivía. Por supuesto, era un hombre rico, famoso, importante. Podía sentarse con los reyes, con los gobernadores. Todos venían a la palabra de Job, al consejo de Job. Cuando Job hablaba, los demás callaban. Los jóvenes dice que le respetaban. Los ancianos dice que tapaban su boca porque dice que lo que decía Job era más importante que la experiencia. Mire lo que llegó a ser un hombre muy inteligente, Job. Un hombre muy importante, claro. Pensaba yo en esto, ¿no? Qué probable era la vida de Job de que su corazón se enorgullece, ¿no? Que su corazón se enalteciera, ¿no? A causa de la gloria que tenía Job, a causa de que lo adulaban muchísimo a Job, ¿no? A pesar que era un hombre perfecto, estaba atento a la ley, hacía obedecer, se sentaba en la plaza, gobernaba, dictaba leyes. Entonces, bueno, creemos que este hombre posiblemente, si a nosotros nos pasara de esta manera, puede ser que a lo mejor nosotros pasemos por la misma circunstancia. Nuestro ego, nuestro yo, somos importantes ante la sociedad y somos diferentes a los demás. Somos ricos, ¿no? Tenemos bienes, somos bienaventurados, tenemos una buena familia, nos dedicamos a hacer buenas obras, defendemos a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, estamos atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, nos dedicamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa, atendemos todas las cosas que tenemos. Claro, era un hombre sabio, ¿no es cierto? Puede ser posiblemente que este hombre llegara a pensar, no hay otro como yo. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que piensan de esta manera, no hay otro como yo. Como yo, no. No hay otra persona más importante. Como ven ustedes, todos me dan la gloria, todos vienen y me alaban, todos vienen a buscar mi consejo, una palabra de aliento, de fortaleza, necesitan alguna ayuda económica, yo estoy acá para servirles. O sea, ¿qué más podía pretender Job? Pero su corazón se estaba enalteciendo y vamos a reflexionar sobre esto. Dice así el versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y los menesterosos era padre, y de la causa que no atendía me informaba con diligencia. Vemos que Job no ayudaba a todo el mundo, a cualquiera persona, ¿no? Él con diligencia investigaba. Veo que hoy piden ayuda a mucha gente, ¿no es cierto? Y le damos ayuda a mucha gente, pero no usamos esta estrategia que usaba Job. Con diligencia, ¿vio? Investigaba si realmente necesitaba la ayuda que pedía. Hoy tenemos que hacerlo, lastimosamente. Hoy la gente está de esta manera, pidiendo, solamente pidiendo, 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 pidiendo. Tenemos que ser sabios en este punto, como Job. Es muy importante. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, y ahí me quiero detener un poquito también. Fíjese el yo de Job, el yo que sobresalta en este capítulo. Más de 50 veces él habla de sí mismo. Job solamente habla de él, lo importante que era él. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Yo voy a decidir cuánto voy a vivir, yo voy a pensar qué es lo que voy a hacer. Yo voy a multiplicar mis días en esta tierra. Voy a descansar yo como yo quiera. La palabra yo era evidente. Perdón. Dice versículo 19, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, mi arco se fortalecía en mi mano.
me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra se replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no les creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como él consuela a los que lloran. Una pequeña reflexión en esta mañana para nuestras vidas. El yo de Job probablemente esté en muchos de nosotros en esta mañana, aún. Tiene que morir ese yo. Ese yo tiene que dejar de existir. Mire, yo hice una pequeña reflexión en esta mañana, escrita en el papel, como acostumbro a hacerlo. No siempre lo escribo, siempre a veces leo el capítulo y ya con explicarlo es suficiente, pero quiero agregar algo más a este capítulo y explicarlo un poquito mejor. En este capítulo vemos el verdadero Job, su yo. Nos demuestra cuál era el gran problema de Job. Evidentemente hemos entendido que Job no necesitaba nada. Era un hombre rico, su vida era placentera, no tenía necesidad de ningún bien. Familia, esposa, amigos, propiedades, ganado, riquezas, todo tenía en abundancia, incluso inteligencia. La gente venía, pedía consejo, tenía muchas amistades, venían muchas personas de muchos lugares a buscar consejo. No necesitaba de nada. ¿Cuál era el problema de Job para que pasara semejante dificultad? Aquí vemos el problema, como dije al principio, el problema de Jonás con Dios. Pero aquí vemos el problema de Job, directamente también con Dios. Ya el diablo, Satanás, había quedado como al costado, ya no era tan importante. Ya dentro de unos capítulos vamos a ver que permite Dios todo lo que pase a Job. Permite que sus amigos lo castiguen con sus palabras, que solamente no le dan consejos sabios, sino argumentos basados en sabiduría humana, tratando de decirle algo que en definitiva no le ayudó nada a Job. Ni siquiera ni Job pudo entender lo que ellos le decían. Usaron herramientas que no les sirvieron a la hora de consolar a Job, que es lo que necesitaba, una palabra de consuelo, de aliento, que muchas personas necesitamos hoy, una palabra de esperanza, una palabra de aliento para seguir adelante, ¿no es cierto? Job estaba experimentando la soledad, una soledad espiritual tremenda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su palabra, su yo, su ego florecía. En este capítulo lo hemos visto. En ningún momento vemos a un Job arrepentido, ¿no? En ningún momento vemos a un Job declarando: yo soy culpable seguramente. Yo he cometido errores en mi vida. Yo soy el causante de esta vida que estoy llevando. Hay muchas personas que recuerdan el pasado, que viven del pasado sin reconocer su presente hoy, porque viven de la gloria pasada, porque dicen: bueno, yo en esta época, se habría disfrutado la vida, ¿no es cierto? Pero se olvidan de disfrutar el presente. Los fracasos del pasado te hacen vivir en fracaso en el presente, ¿no? Sin tener deseo de levantarte, de animarte a buscarte. Y Dios es el que te da ese deseo en esta mañana de volver a empezar, de no recordar más el pasado, dejarlo atrás. Lo que pasó ya no lo podemos arreglar, ya quedó en la historia, ya no se puede hacer. Incluso lo que hoy mismo vamos a hacer quedará en el olvido ya, porque hoy lo vamos a hacer y tratar de hacer lo que realmente Dios quiere que hagas. Disfrutar el día en Cristo, disfrutar la vida, porque hoy el día pasa y tiene su propio afán, como dice su palabra. Y ya mañana será otro día diferente y ya no tendremos tiempo para recordar el pasado. Disfrutemos el presente. Job ni siquiera estaba disfrutando su presente porque su ego lo llevó a pensar a que era un hombre importante, y yo quería volver a ese tiempo. Ay, si yo recuerdo el tiempo que yo viví cuando Dios estaba conmigo, como si Dios lo hubiera dejado. Entonces la causa de Job era el orgullo, la soberbia, la altivez de muchos hombres hoy
que tienen que reconocer que sin Dios nada somos, que en definitiva tenemos que darle lugar a Dios que corresponde en nuestra vida. Porque gracias a Dios nosotros estamos vivos, gracias a Dios nos levantamos a la mañana, gracias a Dios abrimos nuestros ojos, gracias a Dios tenemos un trabajo, gracias a Dios tenemos una gran familia, una hermosa familia, hijos, nietos, gracias a Dios hoy estamos viviendo en esta vida, gracias al Señor que nos permite estar en esta vida a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros caprichos, de nuestros argumentos, de nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios, a pesar de todo Dios está con nosotros. Job en ningún momento dijo, pero el Señor está conmigo, hasta este punto. Más adelante lo va a lograr, lo va a decir, ¿no? Vamos a ver el argumento entre Dios y Job. Cuando Dios realmente lo enfrenta a Job, diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? A ver, ¿no? Y ahí le hace entender. Pero pensaba yo, qué triste es llegar a este momento. Qué triste llegar a este episodio de la vida de Job o la vida de muchos hombres, de mujeres, de hombres, estamos hablando en plural, estamos hablando de la creación de Dios, de llegar a este punto, de llegar a una enfermedad, de llegar a este extremo para reconocer a Dios. Hay muchas personas que en el último momento de su vida reconocen a Dios. Bienvenido Néstor, Dios les bendiga mucho. Quiero saludarlos a todos, por supuesto, ¿no? A todos los que se conectan en esta mañana, vecinos, amigos, hermanos que siempre nos ven, ¿no? Pero sobre todo quería saludar a Néstor, a Silvia, que están por primera vez conectados en esta mañana. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo a través de este maravilloso libro de Job. Hoy es el reflejo de muchos hombres de esta tierra, lo que están viviendo muchas personas, como la vida de Job. Tal vez, pero no una enfermedad física, tal vez una enfermedad espiritual, por no reconocer a Dios en sus vidas, por no ponerlo primeramente a Dios en sus corazones y en sus vidas. Y aquí vemos a este Job que sobresale su Job más de 50 veces. En este capítulo va a encontrar que Job se justifica, que su justicia estaba sobre todas las cosas, ¿no? Nos demuestra cuál era el problema verdadero de Job. Y me temo que en la actualidad vemos muy a menudo este tipo de problema en la sociedad y también en el círculo cristiano. Veremos a un hombre que todo gira alrededor de su jactancia. Todo gira alrededor de eso, ¿no? Yo era el más importante, yo me sentaba con los reyes, yo hacía justicia en las plazas, hacía buenas obras, venían a mí a buscar y yo les daba. Siempre tenía respuesta a las preguntas. Yo era lo importante. ¿Y cómo no recordar ese tiempo? ¿Cómo no volvería a ese tiempo? No reconocía lo que estaba pasando. Job estaba pasando por esa circunstancia, por lo que fue. Pero no se conocía, porque ni siquiera sus amigos se conocían a sí mismos. No conocían a Job, menos a Dios. No conocían cómo actuaba Dios, cómo se movía Dios en esto. No lo alcanzaron a comprender. Dice, no vemos un verdadero quebranto de espíritu, ni un corazón constricto, dice mi esposa siempre, ojos secos. Yo cuando la persona tiene ojos secos, nunca se le cae una lágrima, porque hay mucho ego, mucho orgullo, mucha soberbia en la persona, no reconociendo sus errores y sus pecados. Y hoy, hermanos y hermanas que nos escuchan, si no reconocemos nuestros errores, no podemos avanzar. Somos pecadores, erramos, nos equivocamos. Tenemos que asumir responsabilidades, asumir consecuencias. Este hombre no asumía nada, no asumía sus errores, porque su ego no lo dejaba ver, estaba ciego. Él era el importante. Y si nosotros no alcanzamos a reconocer nuestros errores en esta vida, no vamos a poder avanzar. Siempre vemos el error ajeno, de la otra persona, pero no alcanzamos a ver nuestros errores porque nuestros ojos están cegados del ego o del orgullo o la soberbia que tenemos en nuestro corazón. Por eso Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios vino a transformar nuestro carácter, nuestro temperamento. Él vino a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro argumento delante de la vida, de lo que pensamos de la vida. Él vino a cambiar todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Dice, ninguna admisión de culpa, ninguna confesión, ningún sentimiento de culpa, fracaso de Job.
No se sentía fracasado, que, bueno, no sabía lo que estaba pasando, por qué esta enfermedad en su vida, por qué Dios permitía, a pesar de lo que yo era. Claro, escuche, Dios tenía un concepto muy importante de Job. ¿eh? Job era perfecto ante Dios, era rico, era importante, era religioso, era temeroso, era reverente a Dios, preocupado por sus hijos, por su familia. No tenía una vida de apariencia, era un hombre dedicado a la vida. Pero ¿qué le pasaba a este hombre para que hoy estar sufriendo de esta manera? No era un hipócrita tampoco, era auténtico, sensible a las cosas también de lo que vivía a su alrededor. ¿Cuál era su problema? El yo. Creerse más que otros, creerse el más importante. Cuando nosotros, el Señor, siempre recordemos que Jesús, cuando lo quería levantar un poquito, Él se iba a orar y se escondía en el monte a orar. Él no quería, mi reino no es de esta tierra, le decía. Cuando lo querían poner como rey, Él se escabullía. Él sanaba, Él sanaba a los enfermos, decía, está sano, ¿no? Ve y cuéntale a los tuyos, pero no le cuentes quién lo hizo. ¿Se da cuenta? Jesús puede haber usado esa estrategia, puede haber decirles que Jesús te sanó, ¿no es cierto? ¿No? O sea, lo importante, no, en ningún momento fue importante. Él se humilló hasta la cruz, se humilló hasta lo más profundo de la vida humana. Se hizo hombre, dice la palabra de Dios, siendo rico, vino a esta tierra y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, hasta la cruz. Fue hasta la muerte de la cruz, ¿no es cierto? Él se humilló a dejar su vida por ti y por nosotros, por cada uno de nosotros. Este Job, nuevamente en este capítulo florece ese yo, ese argumento que siempre estamos pasando esta dificultad y yo no sé por qué, si yo soy una persona buena, excelente, no le he hecho mal a nadie. Esa es la palabra de muchas personas hoy en día. Qué tremendo, ¿no? Pensar de esta manera. Pero bueno, el Señor en este capítulo nos hace reflexionar. El capítulo 29, 30 y 31, Job lamenta su desdicha actual. Y vemos que empieza a florecer el reconocimiento ante un Dios supremo, ante un Dios soberano, ante un Dios fuerte, temible. ¿Quién puede contender con Dios? ¿Acaso podemos contender contra Dios? Bienvenido, hermana Claudia. Dios le bendiga mucho. Qué bueno que se pudo conectar en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién puede contender en esta mañana delante de Dios? ¿Cómo podemos argumentar delante de Dios lo que somos nosotros, si Él nos ha creado y gracias a Él tenemos vida? A pesar de las dificultades y los problemas que estamos viviendo, tenemos que reconocer a un Dios soberano, que Él todo lo hace, todo lo puede, todo lo permite. Hermano y hermana querida, estemos pasando lo que estemos pasando, Dios está probando tu fidelidad y mi fidelidad delante de Dios. Que seamos verdaderos discípulos, como compartíamos el día sábado de la reunión. ¿Quieres ser un discípulo de Dios? ¿Quieres seguir a Cristo? Sepa que usted va a sufrir como sufriré yo por la causa de Cristo. Te negarán, te despreciarán, tus hijos, tu familia no estará contigo. Mirá, ahora va a la iglesia. Ahora le dice que sirve a Dios. Mire, hermano, esto nos va a costar la vida. Porque yo le pregunto a usted, y pregúntese, ¿a Jesús le costó la vida? Bueno, nosotros si somos seguidores de Cristo, hermano, vamos al mismo camino. Nos va a costar. Vamos a sufrir por la causa de Cristo. Pero la Biblia nos dice y la palabra nos enseña que somos más que vencedores. Somos bienaventurados. Somos 3 veces felices por Cristo. Que a pesar de todas las dificultades, tener a Cristo en nuestro corazón. Mire, hermano, creer en el Señor hoy es fácil. ¿Creer en Dios? Sí, cualquiera cree. Como dije el sábado, los demonios creen y tiemblan. El diablo también cree, ¿cierto? Pero experimentar el gozo y la salvación del Señor en nuestros corazones
experimentar ese gozo y la salvación y experimentar la vida eterna en nuestras vidas. Hay tanta gente que desea, hermanos, tener una congregación. Hay tanta gente que necesita tener una Biblia en su mano. Hay países, hermanos, que se transmite la palabra de Dios en pequeños papelitos de servilleta de cocina. ¿Y sabe qué? Lo comparten, lo leen y se lo comen al papel, se lo tragan. Porque si los pescan con ese pedacito de papel, los matan. Hay tanta gente que desea tener una reunión con los hermanos. Tanta gente que desea tener un pastor en su iglesia. Tanta gente que desea tener a alguien que les enseñe, que los capacite. Por eso, hermanos, tenemos que entender que realmente somos bienaventurados en este tiempo que vivimos. Nos damos el privilegio, como dice su palabra, de no acercarnos a Dios. De no acercarnos a Dios. Nos quedamos parados en nuestra dificultad, en nuestro proceso, nos detenemos, no avanzamos. No le permitimos a Dios que nos sane nuestros corazones, sane nuestras heridas. No le permitimos a Dios recordando el pasado. La desdicha, o el problema, la dificultad o la bienaventuranza que tuvimos. Recordando el pasado no te deja vivir el presente. Hermanos y hermanas, tenemos que disfrutar el presente que Dios nos ha dado. Si estamos aquí porque Dios nos ayudó a llegar aquí. Y tenemos que hacernos cargo de nuestras debilidades, de nuestras circunstancias, de nuestros problemas y de nuestras circunstancias que a lo mejor estamos pasando consecuencias gravísimas por nuestro pasado. Pero hacernos cargos. Hacernos cargos. Aquí vemos un hombre que en ningún momento hay un arrepentimiento. En ningún momento hay un quebrantamiento en su vida, ¿no? El quebrantamiento viene por su dolor, por lo que está pasando, pero no arrepentimiento genuino delante de Dios y reconociendo tu vida, que te has equivocado, que nos hemos equivocado, que no somos perfectos, que somos pecadores, que erramos todos los días de nuestra vida y que tenemos que venir al altar y decirle, Señor, perdóname cada mañana. Y que la misericordia, gracias al Señor, se renueva cada mañana, porque tú y yo estaríamos fritos ya. ¿Se da cuenta? Por nuestros propios errores. Así que en esta mañana, bueno, ojalá que esta experiencia de Job nos sirva a nosotros, no a argumentar como argumentó Job. ¿Qué he hecho yo en la vida para sufrir? Para estar sufriendo como estoy sufriendo. ¿Qué he hecho yo? Bueno, pregúntese qué ha hecho para sufrir así. Pero realmente Job no alcanzó nunca a entender hasta este capítulo que era el mayor culpable de la historia. ¿Sabe cuál era lo que más estaba pasando en esta mañana? Lo que entendemos que Job estaba pasando, él no merecía pasar lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba tratando de decir a Dios, o a sus amigos al menos, ¿no? Hasta que se enfrenta con Dios. Y Dios le hace entender lo que estaba pasando en Job, que lo vamos a leer. Este capítulo es maravilloso. Mire, el capítulo es la película en nuestra vida tal vez. Y el Señor nos va a hacer entender que realmente estuvimos equivocados. Amén. Oramos en esta mañana. Qué buena oportunidad de poder orar juntos con esta mañana con los hermanos que están conectados, con los hermanos que se pudieron conectar, con los amigos, vecinos, hacer una oración en esta mañana y entregar tu vida al Señor, definitivamente. Que realmente hay un quebrantamiento, como puse aquí, hermanos, una admisión de culpa, una confesión, un sentimiento de culpa en tu vida, en mi vida, que realmente seamos capaces, seamos valientes de reconocer que nos equivocamos, que estamos pasando por este problema porque nos equivocamos. Y Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu historia para siempre, quiere cambiarla. Y a medida que tú cambias tu alrededor, claro, como hemos hablado con mi esposa, tal vez tú cambies hoy, tal vez sientas el cambio, siembra que tu vida cambie, pero alrededor tuyo hay gente que no ha cambiado. Tenemos que tener y entender que nosotros cambiamos. Hoy podemos ver, como logró decir Job, hoy mis ojos te ven. ¿No es cierto? Podemos ver la gloria de Dios, pero alrededor no lo ven.
Tenemos que tener cuidado, fortalecernos en el Señor, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, primeramente fortalecernos en el Señor. Y fortalecernos es buscar a Él, orar, leer la palabra, congregar, estar con la iglesia, estar con tus hermanos, con los que te dan consejos sabios. Muchos hablan de amistades y me han abandonado, pero Jesús nunca te va a abandonar. Él es el amigo fiel que nunca te va a dejar. El hombre, mira, si esperas algo de mí, estamos equivocados. Tenemos que esperar en Dios. Él es el único amigo. Así que si estás buscando un amigo, oramos al Señor en esta mañana. Él quiere acercarse a tu vida. Él está a la puerta de tu corazón, golpeando la puerta de tu corazón. Cada mañana cuando escuchas un mensaje, una palabra de aliento, de fortaleza en tu vida, es porque Dios está golpeando la puerta de tu corazón para entrar. Déjale entrar al Señor. Allí Cantar de los Cantares habla de que la amada estaba descansando. No quería levantarse a atender a su amado. Su amado insistía y no le abría porque se había lavado sus pies. O sea, estaba descansando, dice el texto, ¿no es cierto? Pero dice que en un momento dejó de golpear y la amada se levanta porque ya había dejado de golpear, le llamó la atención y va a abrir la puerta y ya no estaba. ¿Se da cuenta? Ya no estaba. Y dice que salió desesperada, corriendo por las calles, buscando a su amado y preguntando, ¿dónde está mi amado? Su amado ya no estaba. Intentó muchas veces hablar con ella, pero no quiso abrirle. Eso nos da la evidencia de que nosotros también somos como esa iglesia amada, que Él está preparando, está para recibirnos allí en la boda del Cordero. ¿Cuántas veces lo ha intentado Dios? ¿Cuántas veces ha intentado tocar la puerta de tu corazón y no le abres al Señor para que Él entre, cene contigo, disfruten el tiempo con Dios? Ábrele la puerta a tu corazón en esta mañana, definitivamente. Deja de sufrir como lo estás haciendo. Así que en esta mañana oramos juntos, hermanos queridos. ¿Les parece? Entregamos este día en las manos del Señor. Amén. Me acompañas en una simple oración, pequeña oración. Bueno, yo les aconsejo que podamos leer el capítulo 29, 30 y 31 de Job y después oremos. Presentémonos delante del Señor. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados, Señor, que están delante de tu presencia. Nuestro yo, Señor, nuestro ego, quita de nosotros nuestro orgullo, nuestra soberbia, que no nos deja ver tu amor y tu misericordia, que no le permitimos a Dios actuar en nuestra vida, porque estamos viviendo en el pasado, Señor, y no podemos disfrutar el presente que Dios nos ofrece. Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por argumentar, Señor, que hemos sido importantes, que hemos sido mejores, que no merecíamos pasar por esto, Señor. Perdónanos, Señor, porque si alguna cosa estamos pasando en esta mañana, Señor, gracias porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Tu palabra dice que todo lo que estemos pasando nos ayudará bien. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades, Señor, tal vez son causas de nuestro pasado, de nuestra vida apartada de ti, Señor. Son consecuencias de vivir una vida desordenada, una vida sin ti, Señor. Por eso queremos, Señor, hoy ordenar nuestra vida delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, perdona los pecados, perdona nuestra vida desordenada, Señor, delante de ti. Nos comprometemos nuevamente, a pesar de que muchas veces nos hemos comprometido, Señor, contigo. Nos comprometemos contigo una vez más, Señor, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, no está lejos para cumplirla. Señor amado, Señor, sabemos que a pesar de todo, vamos a pasar problemas y dificultades, cumpliendo tu voluntad, Señor. Pero ese es el proceso de la vida cristiana. Señor, tú probarás nuestra vida hasta lo más profundo de nuestro ser. Sacarás lo más precioso de nuestra vida. Esa perla escondida, Señor, que tú estás tallando en nuestras vidas. Señor, porque así fuimos, una piedra bruta. Señor, y tú estás tallando esa vida preciosa
en nosotros. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias porque Él perdonó nuestras faltas y nuestros errores. Gracias por todo. Entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo. Señor, ayúdanos. Señor, danos el pan de cada día. Aumentanos, Señor, que podamos disfrutar esta vida, Señor, en esta mañana. Señor, si necesitamos trabajo, Señor, suple, Señor, en esta mañana. Si necesitamos sanidad sana, Padre Santo, si necesitamos libertad en Cristo, liberta, rompe las cadenas del diablo, el yugo de la opresión del enemigo, Señor, que no nos deja avanzar, Señor amado. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo que te alaba y te glorifica en esta mañana. Bendice a todos aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Señor, tu palabra dice que tú estarás con los que te buscan. Tú estarás con aquellos, Señor amado, que tienen interés de estar contigo, Señor amado. Padre, gracias te damos. En esta mañana bendecimos a todos los hermanos y hermanas, grupos, pastores, iglesias, Señor, que nos visitan, que nos ven, que comparten este devocional. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Saludamos a todos los amigos, hermanos y hermanas que nos visitan en esta mañana. Y bueno, comenzamos esta semana leyendo este libro maravilloso de Job, siguiendo con la lectura desde el capítulo 29 al capítulo 31. Así que Dios mediante, mañana nos vemos nuevamente en un nuevo programa. Que el Señor te bendiga.